Reciban un cordial saludo. El Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. Es un placer saludarlos. Estamos celebrando el inicio de una semana más, razón por la cual te invito a que juntos hagamos una breve oración agradeciéndole a Dios el inicio de esta semana. Quiero, a través de esta oración, ofrecerle a Dios cada una de sus intenciones y necesidades. Pido a Dios que mande su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Pido a Dios que a través del Espíritu Santo nos dé sabiduría, paciencia, fortaleza, ánimo, valor, confianza, fe y todo aquello que necesitamos. Encomendemos esta semana al cuidado, al amor y a la protección de nuestro Padre Dios. Pedimos la asistencia de María Santísima, de los ángeles y los santos, para que este día, si es la voluntad de Dios, sea una semana llena de bendiciones. Y sobre todo te invito a que le des un me gusta a este video, porque dándole un me gusta me ayudas a llegar a más personas y juntos seguiremos evangelizando. El día de hoy estamos celebrando la memoria de los mártires coreanos. Como ustedes saben, Corea no es un país de tradición cristiana. Ellos tienen o tenían, todavía tienen en su mayoría otras creencias. Y estos mártires coreanos que se transformaron o se convirtieron al cristianismo fueron martirizados precisamente por cambiar de fe. Así que a través de la intercesión de los mártires mexicanos les deseo que esta semana sea una semana llena de bendiciones. Ánimo, no dejemos que el miedo, las preocupaciones y la tristeza invadan nuestro corazón, sino todo lo contrario, hay que poner todo en manos de Dios. Vamos a escuchar la primera lectura y después el Evangelio. Les recuerdo que leyendo también la primera lectura en 3 años habremos leído las Sagradas Escrituras, si todos los días leemos la Biblia o si todos los días escuchamos la reflexión del Evangelio. La primera lectura está tomada del libro de Esdras, capítulo 1, versos del 1 al 6. En el año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Fíjense qué interesante. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo de Jerusalén en Judá. Lo que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá, podrán reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De una manera breve quiero decir que el templo de Dios, que la casa de Dios se merece lo mejor. Hay personas que critican, hay personas que dicen es que el Vaticano tiene muchos bienes, en que las iglesias son muy bonitas o lo que sea. Para Dios lo mejor. ¿Cómo es posible que para Dios muchas personas queramos escatimar y queramos darle lo mínimo y queramos darle las obras? Para Dios siempre lo mejor. Yo quiero preguntarte, ¿estás tú contento y contenta? ¿Estás feliz de que tú has hecho algo por tu templo, por tu iglesia, que has hecho algo por Dios? ¿O qué te falta hacer por Dios y por la iglesia? Si lo das con corazón, si lo das con alegría, o simplemente no das nada o lo das con molestia. Escuchemos el Evangelio. Está tomado de San Lucas capítulo 8, versos del 16 al 18. Solamente son 2 versículos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama,
sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio corto, pero con mucha enseñanza. Remontándonos al tiempo de Jesucristo, en ese tiempo la religión era algo pesado, era un yugo pesado y muchos de ellos no disfrutaban, no vivían su religión simplemente bajo el temor de que si no cumplían la religión tenían que ser aislados de la comunidad. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo nos lo deja muy en claro cuando dice: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama. Nuestra fe, que se nos dio en el momento del bautismo, no es para que la escondamos. Miren que hay muchos católicos que les da vergüenza decir que son católicos. Hay muchos católicos que, por ejemplo, si van a un restaurante o cuando están en su casa o en compañía de otras personas un poquito extrañas, no bendicen los alimentos, o porque les da vergüenza o porque no quieren ser criticados, o de repente en espacios públicos mucho menos lo hacemos, o de repente en el trabajo. No, ¿cómo voy a hablar de Dios? ¿Cómo voy a hablar de la fe? Van a decir que soy un anticuado, van a decir que soy una anticuada, así que mejor me quedo calladito, como dice el dicho, callado me veo más bonito. Y no es así. La fe se nos ha dado como un regalo supernatural, es decir, un regalo de Dios para que la vivamos. Y no solamente para que la vivamos, sino para que compartamos nuestra fe. Y fíjense en algo muy interesante. Por ejemplo, hay personas que sí bautizan a sus hijos, los llevan al catecismo para que reciban los sacramentos, y hay personas que no lo hacen porque no lo ven necesario. Es triste cuando yo me encuentro niños que me dicen: es que yo no voy a misa porque mis papás no van, porque mis papás no me llevan, o niños que dicen: en mi casa nunca rezamos, en mi casa no se habla de Dios, en mi casa no se habla de la fe, en mi casa no se habla de religión. Pero también hay familias que sí lo hacen, El viernes pasado di un tema, y saludos a la comunidad no voy a decir por privacidad, pero una cosa que sí me llamó muchísimo la atención, para bien desde luego, es que en ese grupo de oración hay tanto adultos, jóvenes, adolescentes y niños. En verdad que me dio muchísimo gusto a mí ver una comunidad tan vibrante y tan viva. Así que de veras yo los invito a que se cuestionen y a que se pregunten en lo siguiente: si tú tienes hijos, si tienes hijas, les hablas de Dios, les hablas de la fe. Muchas veces los padres, en vez de contarles una historia de la Biblia, que muchas veces ni siquiera ellos mismos la saben, ahí te va un celular, ahí te va un tablet o una tableta, y no me molestes, ponte a jugar, y ahí están los niños a todo lo que da con el celular. Pero si tú les dices que te cuenten algo de la Biblia o de Dios, no saben ni siquiera lo más básico o lo más elemental. Pero fíjense que también hay una parte que me llama mucho la atención y la voy a repetir, prestan atención. Dice: porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Por mucho tiempo yo no entendía este pasaje del Evangelio, estoy hablando cuando era niño y adolescente. Pues decía: pues ¿cómo está eso? ¿Cómo que al que tiene más se le dará más y al que tiene menos se le quitará aún eso que cree tener? En el mundo espiritual, en las matemáticas de Dios, entre más damos, entre más compartamos, eso se multiplica. Y díganme ustedes si alguna vez no lo han experimentado, que lo que ustedes han dado se ha multiplicado. Y les voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo una familia que viven ellos en un lugar donde hay muchas peregrinaciones en San Juan de los Lagos, no sé si ustedes por ahí ubiquen. Y ellos de todo corazón daban y dan hasta ahora de comer a los peregrinos, no les cobran ni un peso. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que las ollas de comida no se bajaban o casi no se bajaban. Y todo el día, desde la mañana hasta en la noche, llegaba gente, llegaban peregrinos, y las familias, ahí eran los mismos hermanos y hermanas, sirviendo de gratis, sin cobrar, y era sorprendente ver cómo la comida se multiplicaba.
A eso se refiere esta expresión del Evangelio. Más sin embargo, hay personas que sí tienen, pero son tan egoístas, no quieren compartir, que ese dinero que tienen o esas cosas que tienen, ni siquiera ellos mismos las aprovechan. Hay personas que dicen, me pesa que se me vaya un peso o un dólar en comer, en pasear, en disfrutar o en compartir. Es triste, pero es la verdad. Bueno, yo te invito a que al inicio de esta semana tú pienses en lo siguiente. ¿Cómo quieres vivir tu fe esta semana? ¿Cómo vas a tú a manifestar tu fe esta semana y hacerla pública? ¿Eres de las personas que te da vergüenza bendecir los alimentos cuando estás en el trabajo? ¿Eres de las personas que nunca hablas de Dios, nunca hablas de la fe, nunca hablas de la religión? Pues yo te invito a que esta semana lo hagas. No te digo que lo hagas si quieres, ¿verdad? Hacerlo agarrando un altavoz y una bocina y hablarle a todo el mundo, pues no es necesario. Pero todos tenemos personas que conocemos y que de repente les podemos empezar a hablar. Dios ha sido muy grande conmigo, gracias a Dios estoy vivo, gracias a Dios que no me ha dejado, qué sé yo. Pero todos tenemos algo que compartir hacia los demás. Soy el Padre Miguel Ángel, muchísimas gracias. Te invito nuevamente a que le des un me gusta al video, que lo compartas y que si no te has suscrito, lo hagas. Quiero poner tus intenciones y necesidades en presencia de nuestro Padre Dios y pido que este día sea un día lleno de bendiciones. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y los invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios. Hasta mañana, si Dios quiere.